Voy a iniciar con un breve análisis de los artículos y su concordancia. Los artículos van desde el artículo 22 al 29 del COGEP. Tratan sobre la excusa y la recusación, de tal modo que dichas disposiciones son terminantes al señalar los casos en que el juzgador debe abstenerse de conocer un proceso. El proceso a seguir es, primero, el juzgador presenta su excusa ante la autoridad competente. Esto es cuando se presente una de las 12 causas señaladas en el artículo 22 del COGEP. Este artículo tiene concordancias en el Código Civil en sus artículos 81 y 222. Una de las causales se encuentra en el numeral 3, que nos dice que ser pariente hasta del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes. Estos encontramos concordancias en el Código Civil en su artículo 22, 23, 28, 81, 222, 570 y 2020. Otra causal se encuentra en el numeral 5, que nos dice que menciona el retardo de una manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia. Estos tienen concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 15, incisos 2 y 5, y también en su artículo 20. En el numeral 6, otra causal del mismo artículo nos dice que haber sido representante legal, mandatario, procurador, defensor, apoderado de alguna de las partes en el proceso actualmente sometida a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador. También encontramos concordancias en el Código Civil, en el artículo 22, 23, 28, 81, 222, 570 y 2020. Y por último, las últimas causales son la causal 9, 10, 11 y 12, que nos dicen, desde haber recibido de alguna de las partes derechos, contribuciones, bienes, hasta tener interés personal en el proceso por tratarse de sus negocios, o de su cónyuge o conviviente, o de sus parientes. También encontramos concordancias en el Código Civil, en su artículo 22, 23, 81, 94 y 222. Si no se presenta excusa, podrá presentarse demanda de recusación por parte del sujeto procesal que obligue al juzgador a apartarse del conocimiento de la causa y de cuya competencia está señalada en el artículo 26 del COGEP. En el caso de recusación, debe presentarse la demanda. Luego el juzgador la califica. Una vez calificada por el juzgador, la demanda de recusación se suspende inmediatamente la competencia del juzgador, salvo que la demanda de recusación se fundamente con retardo injustificado, en cuyo caso solo se suspende la competencia cuando la recusación haya sido admitida, como lo estipula en el artículo 26, en el artículo 25, en el artículo 24, que se trata de la inadmisión de recusación. Estos tienen concordancia en el Código Orgánico de la Función Judicial, en su inciso 2, 5 y también en su artículo 20. Una vez citada la demanda, se convoca audiencia conforme disponen los artículos 27 y 28 del COGEP. Estos, finalmente, en el artículo 29 del COGEP, tiene concordancia en el artículo 13 del mismo código. En el artículo 29 nos dice que en los únicos casos en los que la incompetencia de la o del juzgador podrá alegarse únicamente como excepción serán en los procesos laborales y de niñez y adolescencia. Yo voy a realizar la explicación del tema en la doctrina jurídica. ¿Qué es la recusación? La recusación es en derecho el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso, cuando una parte considera que no es apto porque su imparcialidad está en duda. Joan Pico define a la recusación como el acto procesal de parte, en virtud del cual se insta la separación del órgano jurisdiccional que conoce de un determinado proceso por concurrir en él, una causa que pone en duda su necesaria imparcialidad. ¿Qué es la excusa? Se entiende que la excusa viene a ser como una abstención
del cual se basa un órgano jurisdiccional para conocer la causa, ya que considera que existe una causal que perturba su imparcialidad. Las causales de impedimentos, excusas y recusaciones están sujetos a distintas clasificaciones, según los diversos códigos de procedimiento y los países. Pina define la excusa como la inhibición de un juez respecto a juicio determinado por concurrir en relación con el mismo, un impedimento susceptible de afectar a la imparcialidad con que todo caso debe proceder en el ejercicio de su cargo. ¿Cabe la posibilidad de recusar a un juez de la Corte Constitucional? La Corte Constitucional de Justicia, en el caso número 0011, Corte Nacional, reconoce que sí cabe la recusación de los jueces de la Corte Constitucional de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, dicho artículo menciona que procederá a la recusación siempre que el juez no se haya excusado por las causales establecidas en el artículo 175 del mismo código. Es decir, primero el juez debe excusarse por cualquiera de las causales del artículo 165 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de no hacerlo, se podrá presentar la recusación. Excusa y recusación en la justicia constitucional ecuatoriana. La recusación no es el único mecanismo para separar a un juez del conocimiento de una causa constitucional, por existir situaciones que pongan en riesgo su imparcialidad. La excusa es el otro mecanismo. Mediante ella, es el propio juez quien, habida cuenta de estar inmerso en ciertas causales, opta por separarse de la causa. En cuanto a nuestra sentencia analizada, primero se debe mencionar que esta fue analizada con el Código de Procedimiento Civil. Bueno, primero, en cuanto a los antecedentes, el economista Julio Antonio Macliff Elizalde, como vicepresidente ejecutivo y gerente general gerente general del Banco de Guayaquil, presentó una demanda de recusación en contra de todos los jueces de la Corte Nacional de Justicia, especialmente aquellos que se encuentran en la sala del contencioso tributario. Bueno, entre ellos se encontraba Ana María Crespo, José Luis Terán, Maritza Tatiana Pérez, entre otros. Además, también se denunciaron a los secretarios, especialmente contra la abogada Marta Morales Navarrete y el abogado Diego Acuña. Bueno, a quienes a ellos se dictamina que conocen o conocieron el recurso de casación número 413-2013 interpuesto por el Servicio de Rentas Internas, que cuyos fundamentos, de hecho, se presentó un recurso de casación sobre la sentencia de fecha 30 de septiembre del año 2013, el cual no ha sido resuelto. Primero, se dice que, bueno, aquí en la sentencia dice que no se resolvió porque ya excedió el término establecido en el artículo 956, numeral 10 del Código de Procedimiento Civil, y porque pudieron haber sido los jueces que resolvieron otra casación que refiere a una sentencia entre las mismas partes, y que esta es de manera conexa a la que refiere el recurso establecido, ya que en una parte de la sentencia sobre esta casación hace mención a las palabras de la cuestión que se ventila u otra conexa con ella. Por lo que por lo que se está entendiendo que resolvieron otra casación o otra conexa con las partes. En cuanto al análisis de la recusación o motivos de la recusación, el artículo 856, numeral 6 del Código de Procedimiento Civil establece como motivos de excusa dos procedimientos: haber fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila, o haber fallado en otra cuestión conexa con la que se ventila. Además, el artículo 9 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que las actuaciones de las juezas y jueces de la función judicial siempre deben ser imparciales, respetando la igualdad ante la ley. En cuanto al artículo número 17 de la Ley de Casación, la sala correspondiente de la Corte Suprema de Justicia despachará el recurso en el término de 90 días o más por cada día, por cada 100 fojas, perdón. Luego de lo cual a solicitud de parte el recurso podrá ser remitido a la Corte de los Conjueces, que deberán despacharlo necesariamente en el término antes indicado. También en esta sentencia se menciona que también había excedido el tiempo en lo que los jueces deberían haber resuelto esta casación. En cuanto a la decisión que se había tomado sobre esta sentencia, se le había negado la demanda de recusación propuesta por improcedente, es lo que dictaminaron los jueces en este caso.
conforme al artículo 876 del Código de Procedimiento Civil. Además, se impone al recusante la multa de $4 de los Estados Unidos de América. Eso es todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, doctor, por su atención.